carta a la iglesia de Corinto y dedicó todo un capítulo a enfrentar un ataque que se estaba haciendo a esta verdad. En el versículo 12, va a aparecer allí el versículo, dice: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? En esta iglesia en Corinto se había introducido un grupo de personas que dudaban y ponían en discusión esta verdad de la resurrección. La carta de Pablo a los Corintios, que pronto las células van a comenzar a estudiar, en general encara temas prácticos, temas de conducta, pero en este caso dedica un capítulo de 58 versículos a afirmar esta verdad central en la fe cristiana. Porque negar la resurrección es negar la base de la fe cristiana. La fe cristiana no se basa primeramente en las enseñanzas de Jesús, no se basa en la vida de Jesús, no se basa en los milagros de Jesús, no se basa en la muerte de Jesús, aunque celebramos esto cada domingo. La fe cristiana se basa en todas esas cosas, pero que culminan en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Hermanos, si no tuviéramos la resurrección, todo lo demás no serviría para nada. Y Pablo, que enfrenta este ataque en el capítulo 5, lo hace para enfatizar esta verdad: Cristo resucitó, y si Él vive, y es la gran enseñanza de este capítulo, nosotros viviremos eternamente con Él. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, descubre que la mayoría de las predicaciones de los primeros cristianos tenían que ver justamente con la verdad de la resurrección. Es un tema que se menciona 104 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es decir, es el libro que cuenta la historia de la iglesia, antes de Pentecostés, es decir, antes de los 50 días después de la resurrección de Cristo, los discípulos estaban reunidos y ellos creyeron que debían reemplazar a Judas, el traidor. Entonces dijeron: vamos a buscar a uno que reemplace a Judas para ser 12. ¿Y cuál es el requisito que pusieron para los candidatos que podría llegar a ser el discípulo número 12? Simplemente que haya sido testigo de la resurrección. ¿Por qué? Porque ese va a ser el tema de la predicación. Y este discípulo iba a tener la capacidad de poder decir: yo lo vi resucitado. El primer sermón, luego en el capítulo 2, en Pentecostés, ¿cuál es el tema? La resurrección de Cristo. Pablo predica también en Atenas sobre la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, la muerte de Cristo se convierte en la muerte heroica de un mártir incomprendido. Pero hay otra verdad también que surge de la palabra de Dios, y es que no se puede ser cristiano si uno no cree que Jesucristo resucitó de los muertos. Romanos 10, versículo 9 dice: si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. O sea, no se puede ser cristiano sin creer que Jesucristo resucitó. Esta verdad ha sido atacada en estos 2000 años, desde que el mismo Señor Jesús resucitó. Comenzó a haber de parte
del enemigo, de Satanás, un ataque a esta verdad. Y es lo que sucede en el día de hoy. En uno de los canales de historia de la televisión comenzaron a decir que habían descubierto la tumba de Jesús y que había huesos en ella. ¿Y saben cuál es el argumento que ellos utilizaron? Dice, esto no afecta a la fe cristiana, porque la resurrección de Cristo no fue corporal, fue espiritual solamente. Estos malos arqueólogos, malos historiadores, malos periodistas, rápidamente fueron expuestos a su mentira. Tal es así que ese capítulo, ese documental se levantó del aire por las incongruencias y las falsedades que tenía. ¿Nos tiene que sorprender que el mundo ataque esta verdad? No. Esta guerra contra esta verdad de los cristianos ha sido larga y ha comenzado el mismo día de la resurrección. Y otra vez lo digo, y es porque el enemigo sabe que si destruye esta verdad, destruye todo el cristianismo. Si Jesucristo no resucitó, la fe cristiana es una mentira. Pero si Cristo resucitó, el Evangelio es verdad. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Por eso cada tanto hay ataques a esto, y ahora con los medios de comunicación, la cantidad de revistas, usted puede meterse, no lo haga, pero meterse a estudiar y vean ataques, durante 2000 años se ha atacado esta verdad. Ahora podemos mirar el primer ataque que tuvo esta verdad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, se cuenta la crucifixión del Señor, y luego se narra que el Señor fue puesto en una tumba, la piedra fue sellada y quedaron soldados haciendo guardia. Y luego comienza el capítulo 28 y dice, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. Versículo 11. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes le evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero, hicieron lo que se había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Así que los soldados que habían sido puestos para custodiar la tumba fueron a los sacerdotes. ¿Qué le dijeron? El texto dice, le contaron todo lo que había pasado, que estaban de guardia, que la piedra estaba sobre la entrada, que la habían sellado, que había habido un fuerte terremoto, que un ángel había movido la piedra, y este ángel era un ser que brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve, que cuando entraron vieron el lienzo, la mortaja puesta en el mismo lugar donde había sido puesto el cuerpo muerto del Señor Jesús, como que el cuerpo salió de la mortaja, pero vieron también el sudario, es decir, lo que se le ponía sobre la cabeza, puesto acomodado en un lugar aparte. Seguro que no dijeron que cuando vieron al ángel estuvieron llenos de miedo y quedaron como muertos.
Así que los soldados dieron un reporte completo. ¿Por qué fueron a los sacerdotes? Porque los sacerdotes habían sido los que iniciaron el proceso de la crucifixión. Los romanos, simplemente para pacificar al pueblo, hicieron lo que los sacerdotes querían. Ahora, cuando los sacerdotes recibieron este reporte, ¿qué hicieron? ¿Creyeron? No, coimearon, sobornaron a los soldados y les dijeron que en vez de decir la verdad, tenían que decir otra cosa. Le dijeron que a la noche los discípulos habían venido y se habían robado el cuerpo mientras ellos estaban durmiendo. Bastante tonto, ¿cómo podían saber quién se robó el cuerpo si ellos estaban durmiendo? Por lo menos si yo estaba allí durmiendo, se podían haber robado la tumba, la piedra y todo, porque no me hubiera despertado. ¿Saben ustedes que si un soldado se dormía, los 16 morían? Así que no sé cuántos de ustedes hicieron guardia alguna vez. Yo una vez hice guardia antes de La Plata, ahí, antes de La Plata, para el lado del río, ahora hay, no sé qué hay, pero cuando el sargento me lleva al puesto de guardia, había unos perros que ladraban como locos, y yo le digo, esos perros son los perros de la policía. Uy, uy. Dice, nunca se escapa alguno, pero a veces se escapa uno. Me puse contra una pared que había, hermano, y estuve 2 horas sin dormir. Me mantuvieron bien despierto. Los de soldados no se dormían, se despertaban unos a otros. Ahora, ellos los sobornaron y le dijeron que se iban a hacer cargo de la mentira. Es decir, lo arreglaron también a Pilato. Les resulta conocida esta historia. ¿Y qué hicieron los soldados? Agarraron el dinero. ¿Qué van a hacer? Y contaron esa historia. ¿Y cuál es la historia? Que no resucitó. Y comenzó a negarse la resurrección. Así que siempre ha habido personas tratando de destruir esta verdad, pero ningún intento ha tenido éxito en 2000 años. Ni todos los intentos juntos han afectado esta verdad, porque la cadena de evidencias es inquebrantable. Está el testimonio de las mujeres que lo vieron al Señor resucitado, está el testimonio de los apóstoles, está el testimonio del más escéptico y descreído de todos, que era Tomás, al que el Señor le dijo, ¿que me querés tocar? Toca, ¿querés poner los dedos en la mano? Hacelo. Y luego el Señor se presentó a más de 500 en una reunión, 500 personas que lo vieron. Hermanos, esta verdad de la resurrección es mucho más que un motivo para cantar himnos de triunfo. Es el fundamento de nuestra fe como cristianos. Ahora, ¿cuáles son las verdades que esta afirmación de que el Señor resucitó debemos recordar? Quiero enfatizar 6. En primer lugar, la resurrección confirma que la palabra de Dios es verdad. Y podemos mirar algunos pasajes. Y miremos entonces el del apóstol Pedro en Pentecostés. Él se levanta delante de la gente que se había acercado viendo el fenómeno de personas que hablaban distintos idiomas, y entonces llamó su atención y dijo: escuchen pues, israelitas, lo que le voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales.
Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado, ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados. Pero Dios lo resucitó, liberándole de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo, y aquí Pedro cita un salmo, el 16, que esta gente conocía muy bien. Y el salmo lo cita así Pedro: yo veía siempre al Señor delante de mí, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás, este es el texto, no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Me mostrarás el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Fin de la cita. Entonces sigue Pedro diciendo: hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Y es verdad, cuando uno va a Jerusalén, uno de los lugares a donde lo llevan es a la tumba de David, un sarcófago negro, medio tétrico todo ese ambiente allí. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes. Así que, viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo se descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado ese mismo Jesús, y de ellos todos nosotros somos testigos. Así que esta es una tremenda confirmación de que la Biblia es la palabra de Dios, porque este anuncio que cita Pedro de David fue escrito más de 1000 años antes. Ahora, como dijo Diego, para los judíos la idea de que el Mesías fuera crucificado en un madero era una piedra de tropiezo, una locura inaceptable. Como no aceptaban que el Mesías podía morir, por supuesto no iban a aceptar que el Mesías podía resucitar. No entendían ellos que todo el sistema de la ley, de los sacrificios, un poco intrincado, de las ovejas, de los carneros, de las palomas y todo eso de la época ordenado de Moisés en el desierto, no eran otra cosa que señales que enfocaban a lo que Jesucristo iba a hacer. El otro gran predicador del libro de los Hechos es Pablo, y en Hechos 13, hablando en una sinagoga, dice: pero Dios lo resucitó, y durante muchos días Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera. Al decir de las Escrituras: cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: no permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó no se descompuso. Es decir, Pablo insiste: lo que estamos viendo, lo que estamos diciendo, ya estaba escrito, ya había sido anunciado. Y luego, más tarde, en el capítulo 26, cuando le habla al rey Agripa, en un juicio en el que estaba metido Pablo, pero dice: con la ayuda de Dios sigo firme hasta ahora, hablando a Dios de todos, de Dios a todos, pequeños y grandes. Nunca les digo nada aparte de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder.
Habla de Moisés y los profetas. En otras ocasiones se dice la ley y los profetas, que son sinónimos. Que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar y que anunciaría la luz de la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones. Así que Pablo insiste en esta verdad, que la Biblia había adelantado años atrás que el Señor Jesús tenía que morir, pero que el Señor Jesús iba a resucitar. Y a pesar de tantos intentos en contra de esta verdad, todavía hay millones y millones que siguen reconociendo que Jesucristo verdaderamente ha resucitado. Amén, hermano. ¿Por qué? Pues la palabra es verdad. La segunda cosa que dice, lo que quiero afirmar, es que la resurrección afirma la deidad del Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Romanos 1 dice: queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Algunas personas discuten si Jesucristo fue hombre. Y sí, es fácil de ver que sí lo fue. Caminó con los hombres, vivió con los hombres. Es más, ¿era descendiente del rey David? Sí. La Biblia nos habla de dos genealogías de esta verdad, que el Señor Jesús descendía de David. Pero la gran pregunta, ¿pero era Dios? Y Él salió de la tumba para confirmar que era Dios. Por eso en Efesios 1 dice: cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo, fíjense el lugar donde está Jesucristo hoy, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. El Señor ha sido puesto luego de la resurrección en el lugar más alto. Todo está bajo su autoridad. La expresión dice que está debajo de sus pies. Cuando un rey conquistaba un territorio, él ponía los símbolos de ese territorio, los pisaba, los ponía bajo sus pies. Y todo el universo está bajo la autoridad del Señor. Él es el Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y eso fue confirmado por la resurrección. Por eso Pedro dice al final de su sermón: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué cosa? Señor y Cristo. ¿Es la resurrección importante? Absolutamente. ¿Por qué está bajo ataque permanente? Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, toda nuestra fe sería en vano. En tercer lugar, la resurrección afirma que el plan de nuestra salvación fue totalmente completo. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar a los pecadores. Cumplió con ese propósito. Terminó la obra que vino a hacer. Miren lo que dice Romanos 4, 24 y 25. Pues Dios también nos tiene en cuenta la fe, si creemos en aquel que resucitó a Jesús nuestro Señor, que fue entregado a la muerte. ¿Por qué fue entregado a la muerte? Lo dijo varias veces Diego hoy: por nuestros pecados. Y resucitado, ¿para qué cosa? Para hacernos justos.
Hermanos, cada vez que celebramos la Cena del Señor, recordamos que el Señor murió y llevó nuestros pecados. Él, decía Diego hoy, clavó en la cruz el acta que nos era contraria. Eso es lo que se hacía cuando se crucificaba a alguien. Se anotaba, no sé en qué, un papel, un papiro, no sé en qué, se anotaba, este está aquí porque fue asesino, porque obviamente si mató gente fue asesino, fue ladrón, corrupto, sedicioso, aquí estaba ahí. Y le clavaban en la cruz y le clavaban el acta. Y cuando Cristo murió, nos decía Diego, Él llevó esa acta tuya y mía. Mamita, la mía tiene metros y metros. El Señor la crucificó. La sangre, la muerte de Cristo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Así que la obra fue completa. ¿Qué quiere decir que nos justificó? Que resucitó para que fuésemos justificados. Si Él hubiera muerto por nuestros pecados y no hubiera resucitado, nuestra relación, nuestra situación sería igual que antes de conocer a Cristo como Salvador. Él colgó en la cruz nuestra culpa, pero al levantarse nos justificó. ¿Sabe qué quiere decir justificó? No tener nada reprochable a los ojos de Dios. Cada vez que Dios nos mira, hermanos, no nos mira por lo que somos, nos ve a través de lo que Cristo hizo. ¿Y cómo nos ve? Justificados. Juan Pablo, miren, es maravilloso. Dios me mira a mí a través de Jesucristo. ¿Y sabe cómo me ve? Limpio de todo pecado. Bendito sea el Señor. Y así con cada uno. Así que la resurrección confirma el plan de salvación. En cuarto lugar, la resurrección explica la creación de la iglesia. Dice, voy a construir mi iglesia, Mateo 16, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Y la evidencia que el Señor tiene autoridad para construir su iglesia es que el poder de la muerte no pudo vencer al Señor Jesús. Si el Señor no hubiera resucitado, ¿saben lo que tenemos que hacer esta noche? Vamos y agarremos todas las Biblias que tengamos, los himnarios que tengamos, los libros cristianos que tengamos, los cursos de FIET, los materiales de las células, hagamos una fogata y quemémoslo. Porque si Cristo no resucitó, todo eso es mentira. Es más, tendríamos que quemar las iglesias, que son los centros donde se divulga semejante mentira. Cristo tuvo el poder para vencer la muerte y tiene el poder para construir su iglesia. Amén. En quinto lugar, quizá el punto más duro de mencionar, la resurrección nos alerta que el juicio de Dios es inevitable. A las personas no les gusta escuchar esto. De hecho, como a las personas no les gusta escuchar de esto, hay mucha gente que deja de predicar de esto. Ahora, ustedes vinieron hoy para escuchar lo que les gusta escuchar a ustedes o lo que dice la palabra de Dios, y no por escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cualquier persona que haya vivido o que viva en el futuro, un día se va a tener que enfrentar con Jesucristo como juez. Y Juan 8 dice, Jesús les aclaró, ustedes son pecadores, como todos los que viven en este mundo. Pero yo no soy de este mundo, por eso, porque vengo del cielo. Por eso les dije que si no creen en mí,
ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Los otros días hubo un programa en la CNN y le preguntaron a la gente si el Señor Jesús viviera, ¿qué mensaje nos daría? Empezaron, que nos amemos los unos a los otros, que hagamos el bien a todos, que cumplamos la ley de Cristo. Y yo creo que el mensaje que diría el Señor es este: si no creen en mí, ni en quién soy yo, morirán sin que Dios les haya perdonado sus pecados. Cuando los fariseos se encontraron con el Señor Jesús, dice: ¿vos de dónde veniste? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? Y en Juan 5, versículo 21 le dice: porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo les doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie, es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder. ¿El poder de qué? De juzgar. Para que todos me honren como le honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Les aseguro que todo el que preste atención a lo que digo y crea en Dios, quien fue quien me envió, tendrá vida eterna. Aunque antes haya vivido alejado de Dios, ya no será condenado, pues habrá recibido la vida eterna. Una cosa es cierta: ahora es cuando los que viven alejados de Dios me oirán a mí, que soy su Hijo. Si me obedecen, tendrán la vida eterna. Porque Dios, mi Padre, tiene el poder para dar la vida, y a mí me ha dado ese poder. Y también me ha dado autoridad para juzgar, pues yo soy el Hijo del Hombre. Por supuesto que existe esa imagen de Jesucristo bueno, debilucho, allí colgado en el madero. Nos viene eso de toda el arte del medioevo, un Jesucristo lastimoso. También tenemos en la mente el Jesucristo amoroso, el que cuida a los nenes chiquitos, el que hace las cosas bien. Y todo eso es verdad. El Señor Jesús es amoroso, dio su vida por amor. Pero en el futuro Él va a ser el juez. Y la pregunta es tan simple, lo dice el texto con toda claridad: ¿creíste en mí? ¿Creíste en quién soy yo? No, yo iba a la iglesia nada más. No, esto no sirve. Venir a la iglesia no salva a nadie. Yo era muy religioso, cumplía con todas las ordenanzas. No salva a nadie. Lo único que salva a una persona es que en un momento de su vida reconozca que Jesucristo murió por él en la cruz, se arrepienta de sus pecados y deje que ese Jesucristo sea su Señor y Salvador. No se confundan. La gente quisiera no tocar este tema. Ya les digo que hay iglesias en donde está prohibido hablar del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es piantavotos. La gente no quiere escuchar eso, pero la palabra de Dios es contundente y clara. El que cree tiene vida eterna. Pero el que no cree, ¿qué dice el texto? Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Dios me va a condenar por un pecadito que hice, por una mentirita que hice acá. No. El texto dice, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el Señor Jesús. ¿Has creído en el Señor Jesús? Todos los que estamos acá podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Todos los que estamos acá podemos enfrentar el futuro confiado de que cualquiera sea lo que nos pase, nuestro destino es el cielo, la eternidad con Cristo.
La resurrección de Cristo nos habla de que Él va a ser el juez de todos. Por último, lo mejor de todo, la resurrección asegura la eterna felicidad de los redimidos. Ahora sí, sonríe un poquito ahora, por favor. Dentro de poco la gente de este mundo no podrá verme, pero ustedes sí me verán, porque aunque voy a morir, resucitaré y haré que ustedes también resuciten. El único que dice amén es Carlos acá. Gracias, Carlos. No te vayas nunca. Juan 14. No se angustien ustedes, crean en mí y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no le hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Qué hermoso, hermano, qué esperanza. Un día vamos a estar en la presencia del Señor. Vamos a estar celebrando el haber tomado la decisión de creer en Él. Y dice que vamos a ser transformados. Este cuerpo perecedero será imperecedero. Qué bueno, hermanos, esta noticia para mí, que voy a tener un cuerpo imperecedero. Por supuesto, espero que la cara venga cambiada. Lo mortal será convertido en inmortalidad. Dice el texto que en un instante seremos transformados para tener un cuerpo como el Señor tiene, eterno, imperecedero, inmortal, glorioso, para toda la eternidad. ¿Y cómo nos garantiza Jesús eso? Porque el domingo resucitó de los muertos. Nuestra salvación es completa, no hay castigo para los que confían en el Señor. Y cuando enfrentemos al Señor Jesús como juez, Él, miren lo que dice, y dirá el Rey a los que estén a su derecha, a los que han creído en Él: vengan ustedes, todos los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. El reino está preparado para nosotros. Dice otro texto que seremos reyes y sacerdotes, que lo que vivimos aquí en la vida es un instante comparado con la eternidad, pero que esta vida, que este tiempo que vivimos aquí en la tierra es importantísimo, porque es el momento en donde Dios nos da la oportunidad de recibirlo, de reconocerlo, de aceptarlo como Salvador. Y este es el gran mensaje para esta noche. Yo veo gente que no conozco, y a veces cuando uno no conoce dice: ¿será cristiano? ¿Habrá tomado la decisión? ¿Habrá hecho la oración de fe, como decimos? ¿Habrá reconocido al Señor Jesús? Un buen momento, porque Cristo resucitó. Él no solamente es el Señor, sino un día va a ser el juez. Y yo quisiera estar bien con el juez, y que cuando me vea diga: no mereces nada, Juan Pablo, pero como yo pagué por vos, por todos tus pecados, venía a la casa que tengo preparada para vos. Y que pensá esto: soy un cristiano, estoy seguro de cualquiera sea lo que la vida me haga vivir. Si me encuentro esta misma noche en la presencia del Señor, Él me va a decir: entra a casa, bienvenido. O quizá la dureza de corazón, mi obstinación en hacer lo que quiero, está llevando a vivir ignorando esta verdad. El Señor quiere hablarte al corazón en esta noche
y decirte, ¿por qué no tomas la decisión de abrir tu corazón y lo más humilde, de la manera más humilde y simple, decirle, Señor, en esta noche reconozco que tú eres el Hijo de Dios porque resucitaste. Te recibo en mi corazón, te acepto como mi Salvador y te entrego mi vida. Amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza que tú nos has dejado en tu palabra, que un día diste tu vida en la cruz por nosotros, pero luego al tercer día resucitaste, le quitaste a la muerte todo su poder, y esa vida que vos tenés la pones a nuestra disposición si creemos y te reconocemos como Señor de nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias porque muchos de los que estamos aquí ya hemos hecho esa decisión. Pero oramos, Señor, por aquellos que están aquí que todavía no han tomado esta decisión. Que esta sea una buena noche para solucionar sus problemas contigo y se puedan ir, Señor, seguros del perdón de los pecados y seguros de tener vida eterna. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a seguir orando en este momento todos. El Señor, siento que el Señor está haciendo un trabajo en la vida de muchas personas, y yo entonces le voy a pedir a cada uno ahora que se asegure de que quien está a su lado es del Señor, y luego mire a quien tiene adelante y atrás, se asegure de que las personas que están aquí, que nos han visitado y que han escuchado este mensaje, tienen la oportunidad de recibir al Señor Jesús como su Salvador. Vamos a orar unos por otros y vamos a preocuparnos y mirar a quien tenemos a nuestro lado para invitarlos a recibir al Señor Jesús como Salvador. Y lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, mire quién tiene al lado, quién tiene atrás, quién tiene adelante. Háblele del Señor e invítelo a que reciba al Señor Jesús como Salvador. Que tenga una buena noche. Que el Señor le bendiga.